Bueno, pues yo creo que siempre de alguna manera me he dedicado a esto. Tengo una formación bastante heterogénea, pues entre la danza y el teatro, siempre yendo de un sitio para otro. Y bueno, lo que sí es cierto es que curiosamente siempre em, he buscado de alguna manera mi propio lenguaje, he trabajado como creadora, no he seguido una trayectoria usual como intérprete de danza o como actriz, sino que me he sentido casi como una especie de creadora escénica en la que siento que el cuerpo de alguna manera es el eje, pero que va mucho más allá, ¿no? De hecho, cada vez me cuesta más identificarme así, ¿no? En este mundo en el que sin etiqueta o eslogan parece que no puedes dar un paso, ¿no? Sin embargo, mi trayectoria es al revés, ¿no? Como muy amplia y que esquiva las etiquetas siempre, y al final pues me he reconciliado con esa condena a lo híbrido y a lo mixto y a lo, no sé, a lo que se escapa al lenguaje. Pues bueno, yo estaba en Lima, en Perú, porque iba a estar allí un mes trabajando con una compañía en un proyecto de creación. Acababa de llegar y me interesaba mucho porque estoy trabajando en una trilogía que se llama Becristen Cristianos, que trabaja un poco con el paisaje postcolonial, ¿no? Y los efectos del neoliberalismo en el cuerpo, ¿no? Como nuevo colonialismo. Y bueno, tenía un proyecto allí que me interesaba mucho y pues tuve suerte en el sentido de que volví a tiempo porque hubo mucha gente que se quedó atrapada allí en Lima, ¿no? Fue un caso, un lugar donde se quedaron mucha gente, porque fue difícil volver. Y entonces pues me quedé en el pueblo con mi familia, con mi hija y con mi pareja y con su familia, ¿no? Y estuvimos allí tranquilamente. O sea, digo tranquilamente porque, bueno, al final el día a día va pudiendo, ¿no? Sobre todo lo que significa, ¿no? Lo externo, pero fuimos viviendo el día a día por imposición mundial. Yo tengo muy incorporada la investigación y la creación. O sea, es parte de mi vida, ¿no? Creo que no lo podría separar, ¿no? Entonces, pues junto con el día a día que suponía pues cuidar a mi hija y otras labores domésticas, pues trabajé mucho, como siempre, con un poco más de tiempo, un poco más de tranquilidad quizá, pero trabajé mucho en un solo que se acaba de estrenar, un solo que en realidad no es muy un solo porque está muy acompañado de dos músicas, bueno, y de mucha gente, ¿no? Y trabajé mucho, la verdad. Mm, Creo que por eso, porque está tengo esa disciplina o esa necesidad, porque casi no la veo como una disciplina, como un esfuerzo es natural. Entonces, pues no sé, trabajé en este solo. Sí, o sea, a mí, o sea, no soy nadie para juzgar como bien o mal, ¿no? A mí no me surgió esa necesidad. O sea, yo sí tengo claro, para mí por ahora, a no ser que se establezca otro tipo de realidad, la escena para mí sucede en vivo y no la concebiría, por lo menos ahora. O sea, si hubiese que hacerlo, pues se haría, ¿no? Y luego también, sí, ese horror vacui me puso, o sea, no me identifiqué nada con esa necesidad y la respeto absolutamente y es un momento súper difícil, complicado. Cada vida es un mundo, o sea, lo importante y hay que empezar a comprender ya es que la pandemia afecta de manera muy desigual a cada persona, según su realidad vital, según su realidad social, según muchísimas cosas, ¿no? Entonces también es muy fácil tirar piedras sobre el tejado del de al lado. Pero en mi caso, a mí
no necesité producir así. O sea, sí estuve haciendo muchísimas cosas para mí, para crear, pensando en que algún día volvería a un teatro y volcaría todo eso que sin duda pues me estaba pasando, pues estaba. Pues la verdad es que tenemos muchas giras. Me da la sensación de que estamos haciendo una gira en medio del apocalipsis, porque vamos a ciudades donde los teatros están a punto de cerrar, ya no se puede cenar después porque los restaurantes están cerrados, ahora han cerrado Granada y han cancelado esa función, pero hasta Granada hemos conseguido hacer todo y llevamos con una gira bastante intensa desde septiembre. Y bueno, eso, pues a mí cuando veo a la gente sentada mientras ganas de aplaudirle a ellos, ¿sabes? Cuando empieza la función, digo, o sea, vamos a aplaudirle. No a los aplausos pandemia, confinamiento, sino porque con la precariedad económica, con la inestabilidad, con el miedo que nos meten para hacer cualquier cosa, me parece un milagro que la gira haya salido para adelante y que la gente se anime, se pague su entrada y se siente ahí, aunque sean menos, da igual. Y sin embargo, la verdad es que en los aplausos se siente algo un poco diferente, ¿no? La gente sabe que va al teatro y que puede dejar de ir, ¿no? Antes no. Antes iba al teatro y nadie sabía que podían dejar de funcionar. Y eso, pues bueno, tiene un plus de intensidad que también, no sé, que aporta cosas. Me considero una persona lenta y también me parece que hay como una especie de prisa en darle la clave intelectual y en descifrar lo que nos está pasando, ¿no? Yo no sé muy bien eso, lo que nos está pasando, pero sí sé que al final todo le pasa a los cuerpos, ¿no? O sea, lo que pasan hambre, los que tienen miedo, los que sueñan, los que se enferman, ¿no? Entonces, pues bueno, pues todo depende del uso que se le dé, ¿no? Y de cómo se le dé. Si el streaming viene a sustituir las funciones teatrales, pues mal. Si viene a que esas personas que no pueden ir al teatro lo vean, pues bien. Si sí que nos reunamos hoy virtualmente, pues se convierte en una manera de hacer y se pierden las reuniones físicas, pues una pena, que es un apoyo, no sé. Creo que la realidad es súper compleja y que todo pues depende de cómo se use, ¿no? Y depende de lo que elimine su presencia, ¿no? De lo que venga a sustituir. Pero el cuerpo siempre, o sea, no sé, es el cuerpo, es lo que tenemos y es lo que se acaba, ¿no? Lo otro no se acaba. Sí, pues, o sea, me parece que el peligro es ver el espacio virtual, ¿no? Como algo que es más colectivo, más global o más democrático, porque me parece que no lo es, me parece que las redes sociales son muy provincianas y que al final acabamos relacionándonos con nuestros grupos habituales sociales, familiares, amistosos, incluso con la gente que es afín ideológicamente, ¿no? Es cierto que los espacios físicos tampoco te libran de ese provincianismo, ¿no? O de esa endogamia, pero, pero sí me parece importante tener como premisa el, el mirar más allá, ¿no? En tener cierta necesidad, eh, cierta hambre de buscar, ¿no? Más allá de lo que de tu espacio físico o tu espacio virtual, ¿no? Te ofrece, ¿no? Como cercanía o como realidad, ¿no? Me parece que cada vez la realidad es más compleja y está más llena de matices. Bueno, yo creo que nosotros, o sea, las que nos dedicamos a las artes escénicas tenemos algo a favor, y es que siempre hemos vivido en la precariedad. Entonces, muchas veces cuando hablo con las compañeras decimos, bueno, pero sí, siempre hemos estado así, o sea, que hay pues otra dificultad más, ¿no? O sea, que yo me siento, no sé, no me voy a poner chula porque siempre puede ser peor, pero, pero que creo que siempre que estamos muy hechas a la dificultad.
desde el principio. Mi compañía empezó en 2009 en plena crisis y ahora iba un poco levantando cabeza y ahora pasa esto, pero creo que queda exactamente igual a nivel artístico, ¿no? Que iremos para adelante y punto, como se ha hecho a lo largo de la historia y han hecho todas las artistas y todos los artistas.